Juan de Miraflores. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora sobre leyes laborales que están causando polémica. Y es que hay dos proyectos que han sido aprobados, ¿no? Dos proyectos de ley en el ámbito laboral. Uno establece que los empleados con familiares que tengan enfermedades graves o terminales podrán gozar de 7 días de descanso con goce de haber si presentan el certificado correspondiente. Y la segunda norma amplía en 30 días el descanso postnatal en caso de nacimiento múltiple o nacimiento de niños con discapacidad. ¿Son estas normas que restan espacio a la competitividad en el mercado? Bueno, de esto hablaremos con Juan José Díaz Dios, congresista de Fuerza 2011 y uno de los propulsores de esta norma, y Ricardo Herrera, abogado laboralista. Con ellos vamos a tener una conversación muy interesante en torno a estos temas. Muy bien. Señores, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Explíquenos, en todo caso, a grosso modo, finalmente, ¿en qué consiste estas normativas, ¿no? Bueno, la verdad que me causó mucho asombro enterarme que habían algunos gremios que estaban cuestionando un poquito estos proyectos de ley. Para toda la población explicamos, se trata de los proyectos de ley 975 y 536, de autoría de los congresistas Giancarlo Baquelli y Cecilia Tait, donde básicamente, como presidente de la Comisión de Trabajo, los hemos puesto en prioridad en la agenda para lograr que en el caso de las personas con discapacidad, niños, criaturas que nacen con una discapacidad, las familias cuenten con 30 días adicionales de descanso postnatal, porque si bien en el momento actual tenemos este descanso adicional en los casos de partos múltiples como mellizos, hasta trillizos, en fin, queda perfectamente claro que una familia que tiene en este caso un nuevo miembro con personas con discapacidad necesita un tiempo adicional, por ejemplo, para enterarse del mejor tratamiento para disminuir las deficiencias que pueda tener esta criatura. E incluso sabemos que requiere muchas más atenciones, como conversamos con el doctor antes de empezar la entrevista, incluso más que si hubiera tenido gemelos. ¿No es suficiente el actual tiempo postnatal del que disfruta la madre, por ejemplo? Sería como decir que es lo mismo cuidar o los cuidados que necesita una criatura que nace físicamente, digamos, normal, sin ninguna discapacidad, que un niño con discapacidad. La lógica nos dice que no es así, no es lo mismo. Por eso es que se ha dado 30 días adicionales, por ejemplo, cuando se tratan de gemelos. No es lo mismo cuidar gemelos que cuidar a un niño. La misma lógica, no es lo mismo cuidar a una persona con discapacidad, una criatura con discapacidad, que cuidar a un niño normal. Ahora, también hemos aprobado dar 7 días de descanso, o licencia, perdón, con goce, cuando se trata de tener un familiar directo que ha sufrido un grave accidente, que tiene una enfermedad en estado grave o terminal. Y evidentemente eso tampoco me parece que debería ser un tema que afecte a la competitividad, porque estamos hablando de un tema humano que tiene que ver con la responsabilidad social que tienen las empresas, o que deberían tener todas las empresas. Si bien es verdad, existen algunos proyectos que están en la propia comisión que podrían afectar la competitividad si es que no son estudiados de una manera responsable. Me parece que en este caso no se da estos supuestos. Ahora, si bien una de las cosas que usted menciona es por un tema humano, sí, efectivamente hay algunas personas que no pueden trabajar mientras están pensando en su familiar que está enfermo, ¿no es cierto? Pero digamos, a nivel práctico, a nivel frío, porque esa es la parte humana, ¿no es cierto? Pero a nivel frío, digamos, a nivel empresa, ¿no es cierto? El rubro de los empresarios puede decir que se ven afectados, porque finalmente si un empleado le pide 7 días de descanso por una enfermedad grave, ¿no es cierto? Eso implica pues reponer esa falta de mano de obra, ¿no es cierto? Traer a alguien de fuera y pagarle más. Entonces, para ellos sí habría sobrecostos, podría ser un argumento, ¿no? Le reitero, existe en la Comisión de Trabajo, hemos escuchado a los gremios, a los diferentes gremios empresariales, y les hemos asegurado que por lo menos esta comisión, en la medida que participamos desde la presidencia, siempre vamos a estar vigilantes y atentos a no afectar la competitividad. ¿Y esto por qué? Porque si se afecta la competitividad, los grandes afectados a la larga son los trabajadores, porque vamos a tener menos empleos y evidentemente además como jóvenes queremos que estos temas sean siempre respetados y estudiados de manera muy cuidadosa. Señor Herrera, desde la perspectiva laboral, ¿qué opinión le merecen estas normas? Bueno, en el caso de la ampliación del descanso postnatal, para cuando uno tenga la experiencia ciertamente especial de tener un hijo o hija con discapacidad, creo que se está simplemente cumpliendo con un principio, ¿no?, que es el de la protección con un régimen legal especial al discapacitado, según lo manda la Constitución. Inclusive el Código del Niño y del Adolescente establece que la madre debe tener un tratamiento especial que le permita dar una adecuada protección y atención al niño cuando nazca.
Y si existía una ley, la 27606 de hace algunos años, que establecía que en el caso del parto múltiple, 2 niños o más, la madre tenía un tratamiento especial con un plus de días de descanso por maternidad después del parto de 30, yo creo que en efecto, como bien dice el congresista, la atención de un niño con discapacidad es pues mayor, ¿no? Entonces, si digamos, cuando se trata de partos normales, todas las madres tienen 45 días de descanso postnatal, y cuando hay 2 o más niños que nacen normales, hay 30 adicionales, creo que correspondía por equidad ampliar este supuesto de días adicionales de postnatal al caso del nacimiento de un niño con discapacidad, ¿no? En cuanto al otro proyecto, yo sí creo que habría que acotarlo un poquito, ¿no? Porque si se trata de 7 días con goce de haber, como licencia, para casos en los cuales el trabajador tiene un pariente cercano, hijo, padre, madre, cónyuge o conviviente en estado grave o terminal, o que sufre un accidente grave que ponga en peligro su vida, habría que ponderar eso con la licencia por paternidad, por ejemplo, ¿no? Ya no hablo de la licencia por maternidad que estamos justamente abordando, sino la licencia por paternidad, que son 4 días. 4 días para cuando un padre tiene un evento tan importante en su vida como un nacimiento de su hijo, ¿no? Evidentemente eso supone un hecho que involucra directamente al trabajador, ¿no? Entonces, si 4 días para licencia por paternidad, me parece, creo yo, excesivo 7 para atender a un pariente, no directamente al hijo, ¿no? Sino un pariente, que si bien es cierto es directo también, creo que habría que además especificar en la norma, primero que se pruebe con el certificado médico correspondiente la gravedad del pariente directo, y en segundo lugar que se pruebe que el trabajador es el único en casa que puede atender a esa persona en estado grave o en estado enfermo, ¿no? De enfermedad, perdón. De modo tal que se evite que sea un uso indebido de esta norma, en el sentido que de repente pues el trabajador, si tiene de repente 7 o más personas en casa, exagerando seguramente, para atender al paciente o al enfermo, pues el trabajador pida licencia además, ¿no? La única norma parecida que hay en el sector, en el régimen laboral peruano, está pensada para el sector público, y en particular, curiosamente, para el trabajador CAS, que no está en planilla del Estado, ¿no? O sea, un trabajador que esté en planilla del Estado, 728.276, no tiene el beneficio que voy a mencionar a continuación, que lo tiene un trabajador CAS, que es 3 días de licencia con goce de haber cuando fallece el padre, madre o el hijo, ¿no? En este caso... 7 días da la sensación que una empresa se puede reorganizar, no parece mucho tiempo, ¿no? Correcto. Preocupa más cuando son 30 días o más. Correcto, correcto. Si 7 días, en efecto, yo creo que es muy difícil que una empresa privada o una empresa pública contrate un trabajador suplente para ocupar ese puesto de trabajo vacante, ¿no? Transitoriamente. Pero claro, esto voy al hecho nuevamente de la ponderación, ¿no? 7 días para atender esta situación especial y 4 para la licencia por paternidad. Imagínense ustedes, un padre que adopta a un niño tiene 30 días de licencia por paternidad. Un padre que tiene un hijo natural tiene solo 4 días de licencia por paternidad. Entonces creo que habría que ponderar en ese contexto esta pauta de los 7 días. Yo creo que habría que pensar en un monto menor, ¿no? Ahora, un número de días menor. ¿Cómo mejorar precisamente la normativa, ¿no es cierto? Para evitar filtraciones de aquellas personas que puedan pedir. Para evitar tramposos, que lamentablemente Sí, nunca faltan, de que algo que está pensado, un tema de justicia, para empezar es un tema de excepcionalidad. No estamos hablando, si bien es una alegría, una familia, el nacimiento de una criatura, estamos en el supuesto triste, casi trágico de prácticamente una inminente muerte. Entonces imagínense usted un trabajador que tiene de repente a su padre en sus últimos días agonizando en el hospital, no va a estar en el trabajo. Esto deberían darse cuenta algunos gremios que en realidad, pues hablamos de responsabilidad social, va a generar también un clima pues cálido, si se puede aceptar el término, en las empresas, que tengan los trabajadores contentos, que es un tema de dignidad también del ser humano en este caso. Pueden ser 7, pueden ser 8, podemos decir 6, 5, en fin, el Congreso ha debatido, ha creído que 7 días es un plazo, es más, por ahí en un momento se planteaban 15, el mismo Congreso llegó a la conclusión que era un exceso, 7 días será suficiente en todo caso, y si se necesitaría más, como comentábamos, podría acceder a 30 días adicionales, pero a cuenta de sus vacaciones, porque a fin de cuentas, si el trabajador en esta circunstancia decide hacer uso de sus vacaciones para cuidar a un familiar directo, evidentemente no debería haber nada que se lo impida. Se ha previsto, en todo caso, este proyecto, este segundo, todavía va a ser votado en la segunda votación en la próxima semana, donde efectivamente como presidente de la comisión vamos a poder escuchar de repente algunas sugerencias adicionales que nos permitan mejorar la norma. Eso es un poco la idea. Justamente sobre
sobre las sugerencias. ¿Ustedes han coordinado de alguna manera comisión de trabajo con empresarios, claro, con otros rubros? Porque claro, nos llama la atención ahora... A ver, con gremios, con instituciones, lo que pasa es que escuchamos, no significa pues que vamos a hacer caso solamente al gremio empresarial, escuchamos a gremios trabajadores, a gremios empresariales, a instituciones como Defensoría del Pueblo, como el Confir, Ministerio de Trabajo, pasó por Confir, nos hemos reunido con Confir innumerables veces, pero también no recuerdo este tema, pero ha sido otros proyectos de ley también. Pero sobre este tema específicamente, ¿se han reunido con Confir y les han dado su punto de vista? Todos los proyectos de ley que nosotros sacamos pedimos opinión. No tengo ahorita exactamente la respuesta que Confir en la mente, pero seguramente nos han dado por escrito, si no, no entendería una oposición. Pero reitero, se trata de un tema humano, es un tema de la dignidad del trabajador, el derecho al trabajo entendido además como un derecho humano. No se puede decir pues que por un sobrecosto laboral vamos a exigirle a un trabajador que está alejado de repente de un pariente directo. Ojo, no estamos hablando de un tío, un primo lejano, estamos hablando de repente un padre, de un hermano en esos últimos días. Y doctor Herrera, o congresista, ¿podríamos cuestionar el hecho que esta norma está pensada tan solo para el 20, el 25% de la población que está en planilla? ¿Podría ser eso un cuestionamiento a la norma? Sin duda, ¿no? Pero ahí abordamos un tema estructural que es la situación del mercado laboral peruano, ¿no? Donde 3 de cada 4 trabajadores están fuera de nómina. Así es. Entonces, evidentemente, el empleador formal podría decir, bueno, a mí siempre me cargan la tinta. Así es. Todos los derechos laborales van solamente para mí. Y bueno, eso tiene que ver, creo yo, con la creación de la Superintendencia de Fiscalización Laboral, que es una buena decisión del Parlamento, y que ojalá pues que amplíe, así como hay base tributaria, la base laboral, ¿no? Nuevos empleadores que entren a la formalidad a partir de la fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales, ¿no? ¿Esta norma de alguna manera incentiva a un mejor trato con el empleado, a tenerlo contento al empleado? Bueno, sin duda, como dice el congresista, es un tema humanitario y es un tema de responsabilidad social empresarial, ¿no? Y de hecho muchas empresas de buenas prácticas laborales ya conceden este tipo de licencias con goce de haber, ¿no? Pero no se ha estandarizado esto como una práctica a nivel nacional de carácter obligatorio, ¿no? Claro, es un tema de consideración de empresa, digamos. Correcto. Quizás pensar en de repente variar esta norma en la discusión final en el Pleno, si cabe esa posibilidad, para de repente dar a cuenta de vacaciones estos días, ¿no? Que sea un derecho pero todo a cuenta de vacaciones, para evitar el cuestionamiento de los gremios empresariales o algunos empleadores que podrían pensar pues, claro, miran al formal y lo miran demasiado cuando no miran siquiera mínimamente al informal, ¿no? Ahora, también es verdad que los trabajadores se sienten más a gusto en aquellas empresas donde hay flexibilidad laboral, quizás para cosas como esta, tan graves, pero también como para, no sé, el primer día del colegio del niño y no tiene la posibilidad de estar ahí, ¿no es cierto? O sea, esa flexibilidad el trabajador la agradece y la saluda. Y sería bueno, Carlos, que se piense en la modificación de la ley de vacaciones. ¿En qué sentido? El fraccionamiento de vacaciones es posible, pero por periodos no menores a 7 días. Entonces, si yo tengo la inauguración del año escolar, o el Día del Padre, o el Día de la Madre, ¿no es cierto?, en el colegio con una celebración, y yo quiero pedir permiso, y no se me concede, debería tener el derecho a exigir que se me dé ese día libre a cuenta de vacaciones. Un día o dos, o para trámites personales. Eso no se puede en este momento. No se puede. O sea, el empleador le dice, bueno, trabajador, si tú quieres, toma 7 días. Pero no necesito 7 días, necesito 1 o 2 nada más. Entonces, esa flexibilidad, lamentablemente, no está prevista legalmente, pese a que en la práctica se da. Y muchas empresas, por desconocimiento, en el fondo lo que dan es días de licencia con goce de ver, cuando lo justo es, porque el trabajador lo pide así, que sea un día computable a cuenta de vacaciones. Tomamos nota efectivamente, pero no me extrañaría que también algunos gremios se opongan porque dirían pues que necesitan más tiempo para organizarse y todo esto. En el caso de Sunafil, que es la superintendencia, por ejemplo, de inspectores laborales a nivel nacional, también existía una fuerte oposición, pero la oposición de ellos iba en el lado de que las multas eran muy altas. Los escuchamos, en efecto, nos reunimos con representantes de estos gremios, pero la respuesta nuestra también fue acotar de repente un artículo en el sentido de que sea razonable, proporcional las faltas, no que siempre sean las multas más altas, pero el mensaje que le dimos fue el siguiente: no cometan en todo caso abusos contra los derechos de los trabajadores, y seguramente ninguna empresa podría pagar. Entendemos los argumentos que ellos tienen, que siempre son los formales, en todo caso a los que siempre se les carga en todo caso estas normas, pero eso no las hace en todo caso ilegítimas o las hace injustas. Me parece que esto igual es un avance, si bien tenemos preocupación para, digamos, cómo hacer para que la informalidad
vaya disminuyendo y cada vez tengamos más empleos formales, eso de ninguna manera hace estos proyectos de ley que creo yo que deberíamos saludarnos como sociedad, como ciudadanos. Sí preocupa el trasiego de certificados médicos que van a circular con parientes que se están muriendo. Claro, ¿cómo fiscalizar? ¿No es cierto? ¿Cómo fiscalizar? Pero eso ya no es un problema de la ley. De acuerdo, pero eso es un tema. Nosotros exigimos, por ejemplo, que sea aprobado con un certificado médico. Claro, si hay una persona que luego falsifica un certificado médico, tendrá que ser denunciado, procesado, enjuiciado y pagar por las consecuencias de un delito. La alternativa podría ser que ese certificado médico privado sea a su vez validado por una entidad pública, ¿no? Sí, claro. El Ministerio de Salud o de Salud. Recuerden que para que el empleador cobre el subsidio por incapacidad temporal del trabajador, tiene que canjear el certificado médico por el famoso CIT, que es un certificado de incapacidad temporal para el trabajo, que es un documento oficial que le da certeza al empleador de que en efecto el trabajador está verdaderamente enfermo, discapacitado temporalmente, y creo que podría hacerse lo mismo aquí, ¿no? Porque en efecto, como dice bien el congresista, cabría un margen de uso indebido de esta norma, ¿no? Bueno, la del embarazo ya está totalmente aprobada, Sí, y esta de acá, del de descanso de los 7 días, está... Falta la una segunda ¿no? votación, donde la idea es precisamente mejorar esto que preocupa y es entendible, ¿no? Cómo hacer para evitar estas filtraciones de estos, bueno, se puede decir el término tramposos, que intentarán seguramente aprovecharse algo bueno para hacer sus cosas irregulares. Pero además el plazo de 48 horas que se ha previsto, por ejemplo, imaginemos, una persona se entera de que un familiar directo acaba de sufrir un accidente, de repente en ese momento lo que menos le pasa por la cabeza es avisar al empleador. Entonces se da un plazo de 48 horas como máximo, digamos, para poder comunicar y sacar, por ejemplo, este trámite formal para que no quede duda, ¿no? En términos concretos, cuando uno tiene un familiar enfermo, tu cabeza está en otro lado. ¿No? Esa es la idea. Además, o sea, no eres productivo tampoco. Usted se imagina, claro, una empresa que tenga un trabajador que pensando de repente en su es ilógico. Ojalá los señores empresarios entiendan, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Importante, gracias por los aportes. Claro, hemos entonces de alguna manera revisado cuáles son los puntos de la norma en sí y qué se podría mejorar de alguna manera, ¿no? Y qué se podría ajustar para evitar más problemas. 8:29, hacemos una pausa.